Realmente quisiera iniciar manifestando mi agradecimiento al Colegio de Sonora por esta tan amable invitación y pues de manera particular a nuestro gran amigo Juan Pum, entusiasta, organizador, promotor y estudioso de estudios electorales y de análisis político local. Muchas gracias y bueno, un gran placer también poder compartir todo este día con mis amigos, los reconocidos investigadores, analistas, que estaremos todo este día tratando de dilucidar, dilucidar estos vericuetos de la alternancia, de sus significados, sus implicaciones, a más de 2 décadas, como bien decía Juan, de iniciada la alternancia estatal en gobiernos estatales, ¿no? Porque antes hay registros incluso de los años 40 de alternancia en algún municipio de Michoacán, en La Piedad, ¿no? Michoacán, Quiroga, etcétera, ¿no? Yo he elaborado una exposición más o menos dividida en 2 partes. Una primera reflexión, ¿no? Tratando de vertebrar algunas hipótesis interpretativas sobre lo que ha acontecido, más en prospectiva que en perspectiva, ¿no? De lo que ha sido el caso de Baja California, ¿no? Y luego algunos datos, ¿no? Algo muy descriptivo de las implicaciones, de cómo se ha traducido este fenómeno en los datos electorales, básicamente. Una de las cosas que es importante resaltar es la centralidad del fenómeno electoral en el cambio político mexicano, en las alternancias y en la transición. Yo creo que nuestro país, que no es muy afecto y dado a los grandes acuerdos, y esa es una diferencia respecto a las transiciones clásicas, digamos, en donde hay pactos, rupturas, etcétera, o rupturas que conducen a pactos, sería el caso paradigmático de la transición española. En nuestro país, incluso la palabra acuerdo es mala palabra, ¿no? Es como sinónimo de transar en lo oscurito. Entonces, no es parte de nuestra cultura política, y entonces, desde mi hipótesis es que lo electoral ha ido conduciendo y de alguna manera jalando el proceso de cambio en México. Lo podemos ver claramente. Más o menos el proceso ha sido después de una reforma, de un proceso electoral competido, una reforma electoral, luego un proceso electoral y luego una reforma electoral. Es decir, todavía no termina el proceso electoral actual y ya se está hablando de las reformas necesarias y pendientes, después de que pasamos la del 96, que fue la definitiva, ¿no? Pues no fue tan definitiva. Pero lo electoral, lo que quiero decir es que lo electoral está en el centro del entendimiento de lo que ha sido el cambio político mexicano. Y bueno, no podía ser de diferente forma en las entidades, ¿no? En Baja California, como sabemos, se sucede esta espectacular transición. Desde luego que reconozco que en 86 Chihuahua tiene el registro más antiguo de alternancia estatal, pero ahí le recordaba a Alberto pues que fue un fraude patriótico, ¿no? Pero digamos que no nos quitan el honor de haber sido la primera alternancia en 1989 en Baja California, ¿no? Y a partir de ahí, también otra de las cuestiones que ocuparon buena parte de la reflexión, por la novedad, etcétera, pero luego lo abandonamos, ¿no? Como tema de análisis, fue sin duda la relación entre alternancias locales y transición nacional.
creo que este era un tema de reflexión y de investigación importante, ¿no? Porque, bueno, el otro también como pie de página fue, abandonamos el estudio del PRI después del 2000, porque pues como ya estaba muerto, nos volcamos a estudiar al PAN, ¿no? Casi todos los analistas, y ahora estamos tratando de entender, como siempre vamos un poco a la saga, ¿no? De lo que está aconteciendo, pero bueno, gajes de la academia, sin mayor trascendencia. Y esta relación entre alternancia y transición, porque yo recuerdo que a partir del 89, con el fenómeno Baja California, se hablaba de las transiciones, y luego Chihuahua, Guanajuato, etcétera. Empezamos a hablar de las entidades como islas, ¿no? Como islas democráticas, ¿no? Baja California ya entró a la era moderna de la democratización, etcétera. Yo cuestionaba mucho este punto de vista, creo y el tiempo creo que me dio la razón, o sea, ni son las islas, ni tampoco podemos analizarlas fuera del marco o del escenario de la democratización nacional. Entonces, más como por la forma en cómo está estructurado el poder político en México, es prácticamente imposible entender, ¿no?, lo que sucede en nuestras localidades sin entender el gran cambio nacional y lo que sucede. Tan es así que es un sistema político muy centralizado. A lo mejor tenemos que estudiarlo siempre en la doble vía, pero yo recuerdo cuando empiezan las transiciones locales, nos olvidamos de las cuestiones nacionales y como que estuviéramos entrando así como al paraíso democrático, ¿no? Porque ya una entidad, otra entidad, etcétera, habían tenido la alternancia y nos olvidamos que era una parte, solamente una parte. Y luego vienen los estudios sobre la calidad de la democracia que nos comprueban esto, que incluso en los estudios clásicos, por ejemplo, de Leonardo Morlino, el indicador de proceso electoral ni siquiera forma parte de la definición de democracia de calidad, ¿no? Y O'Donnell nos empezó a decir que eran democracias primarias, etcétera, delegativas, ¿no? Etcétera. Pero creo que este es un filón que, dada siempre la coyuntura que manda, ¿no?, y que nos empuja incluso a no decir cosas, ¿no? Resulta que hemos olvidado las cosas de fondo, las reflexiones de fondo, en esta relación, creo yo, pendiente en la discusión de lo nacional y lo local, para entender incluso el sistema político mexicano, insisto, en una forma de gobierno muy centralizada y presidencialista, como es la mexicana. 1989, pues, el fenómeno Rufo que vuelve, ¿no? No sé si como diría el clásico, ¿no?, la historia se repite, pero hoy ese personaje central de la alternancia política californiana, hoy es candidato al Senado, ¿no? Vuelve 23 años después, ¿no?, a escena política, Ernesto Rufo Appel, en condiciones diferentes. Hay que recordar el momento, 1989, y lo que significó en términos mismos de legitimidad del sistema político del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la llegada el reconocimiento del triunfo del primer gobernador de oposición en la historia política del país. Baja California, un poco para tratar de entender cuál ha sido, cómo se ha formado la cultura política de este estado norteño, un estado muy joven, data de 1952, o sea, realmente es un estado muy joven comparado con Sonora, por ejemplo, ¿no?, con la parte más oriental, digamos, de la frontera norte, ¿no?, con la parte este de la frontera, que hacia el oeste, digamos, se van dando los estados más jóvenes. Pues Baja California es 52, o sea, es un referente interesante de Baja California. Pero en 1989, también una de las contribuciones interesantes a la cultura política nacional fue que con la elección de Ernesto Rufo Appel en la gubernatura se constituye el primer gobierno dividido también en la historia política de este país. Muchos años antes del 97, 8 años antes, digamos. ¿Qué quiere decir esto?
que el partido del PAN, que postuló y llevó a la gubernatura a Rufo Apel, no obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso de Baja California. Entonces, surgen los primeros, y ahorita lo vamos a ver en los datos, ¿no? Surge también el primer gobierno dividido, y lo que esto va a significar en términos, incluso lo vimos pues amplificado a partir del 97 a nivel federal. Pero este es un referente, no es un acto chauvinista ni regionalista, me choca además esa parte de la interpretación política, ¿no? De sacar la bandera baja californiana, pero pues así fue, no sé. Una semana, otro dato significativo, y esto es como para el anecdotario, ¿no? De la política nacional. Baja California, una semana después de promulgada, por ejemplo, la reforma constitucional que impulsa Adolfo Ruiz Cortines, que da el derecho reconoce el derecho de las mujeres al voto, es la primera ocasión en que se vota en una elección en México, en Baja California, el 25 de octubre del 53, ¿no? En la elección del Congreso de la entidad, y en la elección del primer gobernador, que fue Braulio Maldonado Sández, ¿no? Pero también en 1992, otro de los íconos y símbolos de la transición, si se quiere hablar de transición política nacional, fue la credencial electoral con fotografía. Fue una propuesta de Ernesto Rufo Apel que se da en 1992, y es la primera credencial estatal, era estatal, pero la primera con fotografía, que le sirve al IFE años después para impulsar la primera credencial electoral con fotografía. Y en Baja California se da la primera elección de una mujer diputada, ay perdón, ya casi cometí el problema el error de género, la primera diputada en la historia de México, ¿no? Aurora Jiménez de Palacios, el 4 de julio de 1954, ¿no? Pero también se elige el primer senador en 1991 del PAN en la historia de México, don Héctor Terán, que después sería gobernador de la entidad. Digamos que estos son símbolos, digamos, interesantes que tuvieron lugar en Baja California. En Baja California, ¿no? Una de las consideraciones que trato de poner en la mesa para entender el derrotero de la cultura particular, la cultura política, y un poco entender por qué Baja California, por ejemplo, desde la formación del Partido Acción Nacional, es una entidad bipartidista. O sea, Baja California es una entidad típicamente bipartidista, ¿no? En donde un proyecto como el de Acción Nacional, impulsado 4 años después de que se crea el Partido Acción Nacional a nivel nacional, lo impulsa otro personaje, otro de los íconos del panismo nacional, Salvador Rosas Magallón, ¿no? Él es el enviado del CEN Nacional, que llega en 1943 a impulsar el proyecto de Acción Nacional. ¿Y por qué desde un principio surge este partido con esa fortaleza? Yo creo que hay 3 referencias, y solo estoy planteando hipótesis, ¿no? Para tratar de avanzar en el entendimiento de esta cultura política bipartidista. Hay 3 fenómenos fundadores de la identidad y del perfil cultural en Baja California: frontera, migración y crecimiento urbano. Baja California es la única entidad de la frontera que colinda con California, con un solo estado, a diferencia de las otras entidades que tienen colindas, pero además colinda con California, ¿no? El estado más rico de Estados Unidos. La economía, por ejemplo, de California es considerada la 7ª del mundo, ¿no? En contraste, por ejemplo, los estados del sureste de Estados Unidos cuentan con economías que se caracterizan por ser las más deprimidas de aquel país. Desde mi punto de vista, esto le imprime una interacción diferente. Se calcula que diariamente el número de cruces de personas viviendo en Baja California, en la ciudad de Tijuana nada más, y pasando a trabajar en Estados Unidos, es de entre 80,000 y 100,000 personas, ¿no? Que diariamente cruzan y hacen parte de su vida en el otro país y viven en el nuestro.
o estudian o trabajan. Eso también desde sus orígenes tiene una implicación, y quiere decir que buena parte de la sociedad californiana creció en el sentido histórico al margen de las estructuras corporativas que tenían otras entidades. O sea, hubo un porcentaje importante de la población que de alguna manera crece en una cultura política diferente, mucho más liberal, menos atada a los constreñimientos del corporativo. Desde mi punto de vista, eso tiene que tener algo que ver en esta cultura muy pragmática, ¿no? Esta cultura política, y que embona muy bien con el proyecto de Acción Nacional, ¿no? Valores liberales, etcétera. Incluso es una entidad en donde hemos tenido dos gobernadores norteamericanos, ¿no? Nacidos en esta, bueno, doble nacionalidad. Ahora tenemos esa figura, pero Roberto Bob de la Madrid, 78-83, nació en Calexico, y Ernesto Rufo Apel nació en San Luis, ¿no? Y hemos tenido candidatos del PRI también, en el 2000, en el 95, Francisco Pérez Tejada, padre del actual alcalde de Mexicali, que también es nacido en Estados Unidos. O sea, no es parte de esta interacción y de esta cotidianidad. Incluso Bob de la Madrid fue el coordinador de la campaña republicana en California, por ejemplo, antes de ser gobernador, ¿no? Y uno de los, nadie me lo contó, yo estuve en el despacho, me sorprendió mucho, porque cuando llegamos a la negociación, cuando hubo un conflicto en la universidad, porque también hay conflictos y anda uno por ahí, cuando llegamos a la negociación con Bob de la Madrid, me sorprendió mucho que al lado de su fotografía en el despacho estaba López Portillo, era el gran amigo de López Portillo, él, y en medio, aquí no saben quién estaba, pero no es mentira, John Wayne, ¿no? O sea, es que visualmente es muy fuerte realmente, Entonces, incluso en las negociaciones se desesperaba tanto, y nos dijo una vez, bueno, no me entienden, es que no hablo bien la castellano. Bueno, un explosivo crecimiento también está atrás, ¿no? Es decir, es una sociedad urbana, básicamente urbana. El 95% de la población vive en la zona urbana. La parte más sonorense de Baja California, Mexicali, que yo siempre digo que Sonora empieza después de la Rumorosa, sí tiene una ligazón con la tierra. Es un amplio valle, pero es la única, digamos, ¿no? Incluso cuando la moneda común hasta los años 80 de intercambio en Baja California era el dólar, la única parte nacional era Mexicali, en donde pues íbamos y no sabíamos a qué equivalían los pesos ni nada, ¿no? Porque crecimos en esa cultura. Resumen, la historia de Baja California está ligada al desarrollo de Estados Unidos, pero en un proceso inverso al que se cree. Siempre nos dicen, es que ustedes se van apochando cada vez. No, de una total integración pasamos a integrarnos al desarrollo nacional. La primera comunicación terrestre de Baja California con Sonora, fue nuestro punto, fue hasta 1943. El primer programa de televisión que se captó fue el Superman, ¿no? Es decir, un desarrollo ligado, digo, cuando llegó la primera firma nacional comercial mexicana, bueno, fue un acontecimiento. Yo me acuerdo que era así como una cosa rarísima, ¿no? O sea, había una interacción, sobre todo de sectores medios y altos. Por eso no es casual que gran parte de la población en Baja California, y ahora el Registro Nacional de Población, me decían la semana pasada, tiene un problema porque no sabía que los CURP HN a dónde asignarlos, y les tuvieron que explicar que no dice Baja California porque hay una gran población que nació en Estados Unidos, ¿no? Y que tiene la doble nacionalidad, y este es uno de los grandes cambios en México, ¿no? El avance hacia la no pérdida de la nacionalidad, creo que es la gran reforma, más que el reconocimiento del voto en el extranjero. Yo creo que es ese avance, ¿no? Es decir, una sociedad muy urbana, ¿no? Muy joven, ¿no? De sectores medios y altos. Es en este contexto en donde surge el fenómeno panista. Es decir, es un caldo, se repite, yo sé, en algunas otras sociedades. Chihuahua, compartimos, por ejemplo, esa interacción, sobre todo en Ciudad Juárez,
Pero lo interesante de Baja California es que prácticamente los 5 municipios son fronterizos. O sea, si fronterizo entendemos no la proximidad, 3 son próximos, sino esa interacción económica, cultural, social, y bueno, desde ahí creo yo que hay referencias interesantes, digamos, para entender este fenómeno panista. El Estado es muy reciente, ¿no? La primera ley electoral, y esto es muy interesante, data de 1956, y a partir de ahí hemos ido teniendo una serie de reformas en un proceso muy similar al proceso nacional. Elección, reforma, ¿no? Más o menos, con alguna excepción de una elección que no hemos contado con una nueva ley electoral, pero un dato interesante es que el Instituto Estatal Electoral, como órgano autónomo, digamos, formalmente autónomo, surge en el 94, 4 años después, que a nivel nacional el IFE, ¿no? Y esto imprime una dinámica diferente, aunque no será sino hasta el gobierno de Rufo Appel, efectivamente, cuando el presidente del órgano local no sea designado por el gobernador. O sea, realmente, y se da paso a un proceso que llaman de designación, que tienen algunos institutos electorales a nivel nacional, de designación parlamentaria, es decir, en donde los miembros designan al presidente y no como en el IFE, que el Congreso designa al presidente, que este esquema lo tienen algunos órganos electorales. En Baja California tenemos ese parlamentario, ¿no? En donde los consejeros nombran al consejo, al presidente del consejo, pero esto es del periodo electoral de Rufo Appel. Rufo Appel gobiernan del 89 al 95. Podríamos extendernos acerca de la política pública y las formas de interacción, sobre todo con la política social. Creo que es tema de otro seminario y como veo el tiempo me lo estoy consumiendo, y me quedo en las cuestiones más electorales. Pero decía al inicio, una de sus propuestas centrales fue la credencial estatal con fotografía, ¿no? Eso se convirtió en un ícono sobre todo del panismo, ¿no? Platicando con Rufo Appel, que además es un personaje singular, realmente es un personaje muy atípico para el PAN. Ahora les comentaba que está teniendo problemas como candidato a senador, pues dijo, es muy claridoso, ¿no? Y dice, fue el primero que reconoció que dentro del PAN había grupos, ¿no? Era así como una herejía cuando lo dijo públicamente. Y él dice que yo fui el que los llamé así, pero realmente fue él, yo se lo escuché a él, pero él dice siempre que yo soy el autor de la onda grupera. Él habla de la onda grupera en el PAN, ¿no? De verdad fue él. Yo les digo, no, yo no fui Ernesto, fui tú. Entonces dice que es la onda grupera. Entonces dijo, no, pues Josefina a lo mejor pierde, ¿no? Y ahorita lo quieren expulsar, le quieren bajar de la candidatura, ¿no? Pero es un personaje muy, muy interesante, como personaje que generó todo un movimiento que le llamaron la rufomanía, ¿no? Antes de Chente Fox, yo lo vi a él, parecía estrella de rock en las reuniones, ¿no? Se me ocurrió a mí un libro que tiene una portada de él con Salinas, que yo pensé que no lo iba a presentar, pero aceptó. Yo dije, no lo va a querer. Y cuando fue la presentación, pues yo era el autor, pero él fue a presentarlo. Pues las filas se hicieron para que firmara el libro él. Entonces yo realmente me sentía, y muy astuto me dijo, sentémonos juntos y lo firmo yo y luego tú lo firmas tú, lo cual se lo agradecí muchísimo, ¿no? Pero realmente es un personaje carismático, ¿no? Este personaje de Rufo. Y para él, en una entrevista que le hacía, para él le decía, ¿cuál es, si te quedaras con una acción de gobierno, con una propuesta, cuál para ti sería la más importante de tu gobierno? Y me dijo, la credencial estatal con fotografía. El día, o sea, el momento más simbólico de mi gobierno es cuando fui con Salinas, le llevé la primera credencial, se la aventé, dice, bueno, el escritor, le dije, señor presidente, sí se puede. Que es el creador del lema antes que Barack Obama, Yes We Can, es de Rufo Appel, o sea, sí se puede, ¿no?
y agárrense de las manos, también es una contribución del Puma a la cultura política local, ¿no? Pero es parte de esto, ¿no? Baja California tiene una historia bipartidista desde sus orígenes, desde que se reconoce. Si uno ve los datos, se los voy a pasar muy rápido, ya como dicen en mi tierra, ya nomás para no dejar. Desde los inicios, desde las primeras elecciones, e incluso hay referentes, digamos, de grandes movilizaciones. En 1980, por ejemplo, se instala el primer consejo paralelo después de las elecciones, ¿no? Y se declaran presidentes municipales alternos, legítimos, ¿no? Eugenio Elordo y Walter, que después sería gobernador, nacido en Agua Prieta, por cierto, ¿no? Muchos bajacalifornianos también candidatos hay una relación muy fuerte con Sonora, no hay una migración muy fuerte. Entonces ellos en 80 declaran los primeros consejos paralelos, pero ya en 59 el movimiento de Salvador Rosas Magallón, ¿no? Fue muy fuerte, y en el 68 sí fue un movimiento en donde entra el ejército, toman las urnas, etcétera, toman el control de la elección permanentemente hasta 1983. Pero en 1983 en Ensenada, que también esto es interesante, esta parte hay una cultura muy particular en Ensenada, se da la primera alternancia local. El candidato del PST, David Ojeda, gana la elección, que es el antecedente. 3 años después, Ernesto Rufo Appel gana la alcaldía de Ensenada. O sea, él pasa de la alcaldía, y una de las cosas que muestra las tribulaciones de la administración pública y de la relación entre poderes y la subordinación en esto del centralismo, también lo tuvo él. Él se convirtió en un adalid, por ejemplo, de la lucha de los alcaldes por el aumento de las participaciones que entregaba el Estado a los ayuntamientos, y logran un aumento del 20%, que el gobernador saliente lo acepta, Óscar Bailón Chacón, un gobernador interino, digamos, que manda el PRI cuando destituyen al gobernador Jicotenca Leiva Mortero. Bueno, no lo destituyen, lo mandan a un alto cargo en Estados Unidos, ¿no? Y para tratar de salvar la elección. Y la primera acción de gobierno de Ernesto Rupert es derogar ese acuerdo, que él había sido el principal, porque dice, pues me quedo sin lana, ¿no? Y que muestra las penurias y lo de irracional de la forma en que se reparte el presupuesto, ¿no? Ahora que Nicolás nos hablaba del presupuesto de estos temas, ¿no? Es decir, es la primera acción, ¿no? que toma es el primer gobierno dividido. Rufo Appel no gana con los grandes votos, gana con un 52% de abstención. Esto también hay que decirlo, porque comúnmente se piensa que se volcaron las masas, ¿no? a apoyar a Ernesto Rufo Appel. Voy a pasar muy rápidamente, no sé cuántos minutos me queden, perdón. 10 minutos, nomás para mostrarles muy rápidamente, pero no se ve muy bien, ¿verdad? Hay que decir también que en la credencial estatal electoral, este gran ícono del panismo, se sostuvo pese a los avances del IFE y al reconocimiento del trabajo del IFE y del registro electoral. Los panistas nunca, porque era un símbolo de lucha, digamos, es decir, tenemos la credencial, y en 2006 de pronto, un día, nos amanecemos con que la bancada del PAN decide que sí. Acaba de pasar, mi interpretación es que acababa de pasar la elección de 2006 presidencial, y seguir sosteniendo, era contraproducente en el discurso seguir sosteniendo que la federal que la credencial y el registro no servían, porque pues había ganado Felipe Calderón. Era como decir, ganó, ¿no? En 2006 la cancelan en octubre de 2006, por fin dicen, está bien, ya estuvo con la credencial estatal y el doble registro, etcétera, porque políticamente era insostenible, ¿no? Después de la crisis postelectoral, seguir diciendo no sirve la credencial electoral era como decir reconocer, ¿no? Entonces dejan de lado, y este ícono se despide, digamos, ¿no? Que es un dato interesante.
Bueno, lo que tenemos aquí muy descriptivamente en los minutos que quedan, bueno, pasa el siguiente, no, de todos modos se alcanza a ver. Estos datos son interesantes. Esto es para elecciones municipales. Tomé la serie del 83 al 2010 para que vean cómo nos hemos ido convirtiendo después de ese fenómeno y de ser el referente de la modernización. Ahora tenemos un gravísimo problema de falta de participación. 2009, en la elección federal, fuimos el último lugar en participación, o si se quiere, más positivamente, primer lugar en abstencionismo a nivel nacional, ¿no? Eso lo tuvimos en elección federal. Y estos son los datos para elecciones municipales. Si ustedes se fijan, el gran salto, 89 es 54 de abstención, no es tan baja. Pero en el 92 hay un fenómeno muy interesante en ambos tipos de elección de gobernador, en los tres tipos de elección, Congreso, presidencias municipales, alcaldías y gubernatura, el salto en la participación. Ahí mi interpretación es que después de la alternancia hay un proceso de revalorización del sentido del voto que se manifiesta en las primeras elecciones siguientes, ¿no? Una especie de resignificado de la acción de votar, ¿no? Como un medio de cambio que no se había vivido anteriormente y que luego se empieza a normalizar. Pero era padrón nuevo también ahí, ¿no? No, hasta el 95. En el 95 es cuando, bueno, en el 90 es el padrón. Sí, era padrón nuevo del IFE. Pero luego empieza a caer. Si te fijas, empieza a caer la participación hasta la desastrosa del 2010. Casi el 70% de la abstención estamos registrando en ambos tipos de elección. De ser, insisto, ese ícono, ¿no? Ese estado, laboratorio de la modernización, parodiando a Tabasco, ¿no? Hemos empezado a caer en la participación y se ha convertido en un problema grande, digamos, en una preocupación. La siguiente, bueno, esa es la misma. Aquí está la participación y la abstención en elecciones para gobernador. Del 83 para acá, vean, Rufo llega con el 52%, luego en la siguiente elección otra vez cae y empieza a subir la abstención. 2001, Eugenio Elorduy tiene 63% de abstención y 58% ya con el actual gobernador sinaloense, José Guadalupe, expriista, José Guadalupe, espero que no haya aquí enviados de por allá, pero en internet todo se sabe. 58.90%, ¿no? En una elección. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es el dato de las alternancias a nivel local. Bueno, en el 83, pues obvio, ahí empieza la alternancia, ven, PST, y luego cómo se van dando las alternancias hasta en 2007 gana la gubernatura el PAN y gana prácticamente todos los municipios, 4 de 5 municipios. Cambia el número de municipios porque hasta el 98 surge Playas de Rosarito como el quinto municipio. Es una sociedad muy concentrada, les decía, no solo urbana, es una sociedad urbana, sino muy pocos municipios, ¿no? Solo 5 municipios. Tenemos 8 distritos federales, 16 distritos estatales, ¿no? Un padrón de 2.300.000 en este momento, ¿no? En donde, a diferencia de la media nacional, que es 52% mujeres, 48, 49 hombres, es inverso, ¿no? Hay más hombres en Baja California. No sé si será el efecto de la migración, pero es de los pocos estados en donde no se reproduce, digamos, el esquema de pares, ¿no? Nosotros sí lo reproducimos, sí está reproducido en los consejos, 3 y 3, o sea, somos así, ahí sí observamos la equidad de género, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, la alternancia. Este es un fenómeno interesante, a diferencia de Chihuahua, a diferencia de otras entidades en donde se ha dado lo que decía Juan, la alternancia completa, ¿no? Nuevo León. No, acá en el 89 llegó el PAN y van a ser 24 años de gobiernos panistas. O
O sea, realmente hemos padecido, iba a decir, pero no. Hemos vivido, ¿no? Casi un cuarto de siglo, ¿no? Con gobiernos panistas, ¿no? Y es muy interesante por esa cultura muy... A pesar de que los resultados son muy empatados, parece ser que los votos duros no cambian la correlación. O sea, están muy estancos los votos duros, ¿no? Tampoco es que cuando gana el PAN, el PRI desapareció, ¿no? Este fenómeno no se da. Pero si uno analiza todos los datos electorales, va viendo que hay una consistencia y son las coyunturas las que determinan el triunfo para un lado y para otro. Por ejemplo, en 2010 fue la catástrofe electoral para el PAN. Es decir, perdió los 5 municipios y perdió la mayoría absoluta en el Congreso. Eso no se daba desde 1980 que el PRI había ganado. O sea, pasaron 30 años para que sucediera el fenómeno de 2010, donde el PRI gana todas las alcaldías y la mayoría absoluta en el Congreso. 30 años, ¿no? Pero si uno analiza los datos, no es que el PAN, incluso los dos partidos perdieron votos, lo que sucede es que uno pierde más votos que el otro. Y en mucho la explicación de la derrota en las alcaldías fue producto de la división del PAN ante la imposición de candidatos que percibieron desde el gobierno del Estado. Entonces, y desde el exsecretario de Gobernación, ¿no? O sea, que fue una crisis la que generó y muchos panistas optaron por la abstención. No salen a votar, aunque el PRI salga con los mismos y gana las elecciones. Incluso había distritos tradicionalmente panistas que el PRI daba por perdidos. Era así como los republicanos dan por perdido Washington, ¿no? Dicen, ahí ni hacemos campaña porque la tenemos perdida, y los demócratas también dicen, ¿para qué hacemos campaña si ya ganamos? Ahí en un distrito, el 5º distrito, que es el sector medio alto, es un distrito muy panista, que es el distrito 10 a nivel estatal, pues perdió el PRI, perdió el PAN sin campaña, ¿no? Sin haber realizado campaña el PRI porque lo daba por perdido. La siguiente, ya voy a cerrar, la siguiente por favor. Este dato, otro de los fenómenos interesantes es, no solo es una sociedad bipartista, es una sociedad bipartista donde se concentra el voto en dos partidos. Ahí está claramente, la última línea es la sumatoria de los dos partidos y es histórico. Y llega a niveles del 92%, por ejemplo, en el 92%, y para el gobernador es más consistente la concentración. Cuando está en juego el principal cargo, si ustedes fijan, en 83, 94% sumaban los dos partidos, 94 en el 89, 90 en el 95, 85 en el 2001 y 94 en el 2007. O sea, realmente no hay pluralismo limitado, que es el ideal, digamos, de un sistema de partidos, ¿no? Los otros partidos prácticamente no pintan, con excepción de alguna elección en donde hubo en el 98, por ejemplo, en donde en un municipio del PRD logró alguna posición significativa, y con excepción de dos momentos a nivel federal, en elecciones federales, que no se ha manifestado este bipartidismo, esta concentración. 88 triunfa Cuauhtémoc Cárdenas en la elección presidencial, y 2006, donde la candidatura de Andrés Manuel no gana el estado, pero sí jala muchísimos votos. La siguiente, es municipales, es lo mismo, gobernador, la última mejor. Ok, esta es la forma, a ver, la siguiente, la anterior, ya no me dio mucho tiempo, solamente refiero dos cosas. Desde 1989, cuando llega el PAN y se da el primer gobierno unificado, solamente en 2 trienios ha habido gobierno unificado. 1995-98, cuando gana la gubernatura Héctor Terán, que muere a la mitad de su periodo de gobierno, ¿no? Con 13, hemos tenido 2 gobernadores que se han muerto
su gobierno. El segundo es Héctor Dometo Terán, uno de los grandes panistas, digamos, doctrinarios de esta estirpe doctrinaria, ¿no? 13 diputados panistas por 12 uno del PRD, 11 del PRI, y en 2010 actualmente, en donde la suma de 12 más 2 del Verde le dan 14 votos, mayoría absoluta al PRI, ¿no? Porque fueron en la alianza, pero no llega a mayoría calificada, porque el que les daría la diferencia, el 17 voto, el del PRD, se ha aliado más con el PAN que con el PRI o con el Verde, ¿no? De manera que no hay mayoría calificada, pero son los dos periodos de gobiernos divididos. Bueno, pues perdón por haberme colgado, ¿no? Pero de manera muy descriptiva, y si después hay tiempo para alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias.